Buenos días, licenciada. Mi nombre es Kevin Eduardo Galán Calderón y voy a presentar mi trabajo del práctico experimental de la semana 2. El práctico experimental de la semana 2 consistía en hacer una investigación sobre el análisis de texto, sobre la ortografía en la redacción de informes técnicos y hacer una comparativa sobre dos textos que nos fueron otorgados por usted. Entonces, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que es un análisis comparativo y podemos decir que un análisis comparativo es básicamente un método de estudio que nos permite examinar dos o más elementos con el propósito de identificar sus similitudes y diferencias. Este tipo de análisis nos suele ayudar a responder preguntas como por ejemplo cuáles son las diferencias clave entre los aspectos que comparte un texto, las similitudes claves que comparten y también cómo influyen sus contextos en su estructura, propósito y metodología. Bueno, ahora voy a hablar sobre los aspectos importantes de cada texto. De los aspectos importantes tenemos el propósito y la audiencia. En el texto 1, como el propósito y la audiencia que buscaba era que buscaba mejorar la comunicación escrita a nivel institucional mediante las normas ortográficas y la redacción clara. Estaba dirigido a los empleados del MIDA con un enfoque práctico para evitar errores comunes y garantizar documentos oficiales bien estructurados. En cambio, el texto 2 analizaba cómo el aprendizaje combinado del B-Learning puede ayudar a desarrollar las habilidades técnicas y colaborativas en los estudiantes de ingeniería. Su audiencia principal básicamente eran educadores e investigadores que estuvieran interesados en la enseñanza digital y la innovación pedagógica. La estructura y estilo de cada uno, en el texto 1 podríamos darnos cuenta cómo se organizaba en capítulos temáticos y seguía un estilo prescriptivo, es decir, que establecía reglas claras sobre cómo escribir correctamente en los documentos oficiales. En cambio, en el texto 2 tenía una estructura un poco más típica de artículos científicos, como la introducción, métodos, resultados y discusiones. Usaba un lenguaje más técnico, con gráficos y tablas, para respaldar sus conclusiones con datos que fueran medibles. Luego también tenemos el contexto institucional de cada uno. En el texto 1 se podía ver cómo se reflejaba la identidad lingüística panameña y la necesidad de estandarizar la comunicación en el sector gubernamentalmente. Defendían el uso correcto del idioma como una forma de preservar su lenguaje nacional y mejorar la imagen de la institución como tal. En cambio, en el texto 2 se podía ver cómo se desarrollaba dentro del espacio europeo de educación superior, donde la enseñanza por competencia era clave para preparar a los estudiantes para un mercado laboral más globalizado. Su objetivo en sí es formar profesionales con habilidades adaptativas y técnicas necesarias para el mundo moderno. Las similitudes en estos textos es que ambos enfatizan la importancia de la claridad y la precisión en la comunicación, evitando en sí las ambigüedades y errores que puedan afectar a la comprensión de los mensajes. Además de que los dos utilizan ejemplos prácticos para reforzar los conceptos que traen, y aunque con propósitos distintos, uno con un enfoque normativo y el otro con un enfoque más pedagógico, ambos resaltaban la relevancia de estructurar bien los textos, ya sea en documentos oficiales o en informes académicos. En conclusión, al realizar este trabajo, pudimos darnos cuenta que el análisis comparativo mostró cómo la comunicación efectiva es clave en distintos contextos. También aprendimos que las estructuras y el propósito de un texto influyen en su impacto y comprensión. Estas habilidades nos pueden llegar a ser muy útiles, tanto como para estudiantes, para mejorar nuestro pensamiento crítico y análisis de la información, como también en el ámbito laboral, donde una redacción clara y bien estructurada puede llegar a ser esencial para la elaboración de un informe o distintos documentos profesionales. Además de que realizar este tipo de estudio
nos ayudó a resaltar la importancia de adaptarnos al lenguaje y la metodología según la audiencia que busque nuestro texto.